El acta de la sesión número 22 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 23 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra estimada secretaria abogada dará cuenta. Gracias, presidente. De la cuenta. Valga la redundancia. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al Plan de Emergencia Habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas correspondiente al boletín 15.552-14. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlo al Plan de Emergencia Habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas correspondiente al boletín 15.552-14. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto ya indicado. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sauerbaum, Beltrán, Jorge Durán y Zafirio, y de las diputadas señoras Astudillo y Rafael, que prorroga el plazo de vigencia de la Ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, boletín 15.591-14. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que, en relación a los informes de mitigación de impacto vial como requisito para la obtención de permisos de edificación, señala que la cartera se encuentra impulsando el proyecto de ley misceláneo que tiene por objeto ajustar diversos cuerpos normativos al Plan de Emergencia Habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual detalla terrenos adquiridos durante el año 22, según lo informado por cada uno de los servicios, adjunta además listado de propiedades adquiridas inscritas en el conservador de bienes raíces respectivo hasta el tercer trimestre del año en curso. Oficio respuesta al Ministerio de Obras Públicas, por el cual informa acerca de las políticas públicas relativas a la gestión de los recursos hídricos que se han contemplado para el manejo de la escasez hídrica en el país. Oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Corporación, mediante el cual comunica que el 3 de diciembre pasado fue publicado por 10 días en la plataforma digital Congreso Virtual la moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que los proyectos de áreas verdes que indica se deban contar con especies nativas o autóctonas correspondiente al boletín 15.447. Correo electrónico del señor Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, por el que envía el último estudio de la Fundación denominado Construyendo Valparaíso, propuestas para enfrentar el déficit habitacional de Ignacio Aravena y Pedro Maíz. Carta de la directiva de la Unión Comunal de Algarrobo, mediante el cual solicitan audiencia para exponer la problemática de la comuna con el proceso de actualización del plan regulador y con la empresa consultora Surplan Limitada encargada de llevar a cabo el proceso de actualización. Correo electrónico del señor Hernán Sanzana Navarrete, vecino de la comuna de Puente Alto, por el cual solicita ayuda para regularizar mediante la ley del mono la ampliación de su vivienda. Hace presente que realizó una presentación en tal sentido al Departamento de Obras de la Municipalidad de Puente Alto, quien rechazó su solicitud aduciendo que la ley no estaría vigente, lo que no sería efectivo, según lo que dice él, por cuanto su vigencia sería por todo el año 2022, por lo que solicita oficiar a la municipalidad para recabar antecedentes. Y finalmente, presidente, hay una solicitud del diputado señor Beltrán, por el cual pide que se cite a la sesión más próxima a la alcaldesa de la comuna de Colina, señora Isabel Valenzuela, vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, para que dé su opinión respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al plan de emergencia habitacional. Esa es toda la cuenta, presidente. Respecto a la respuesta que nos dieron por el oficio que enviamos por la ley del mono, por la prórroga de la ley del mono, lo que deduje, no sé si así lo entendieron mis colegas, que lo que responden es que no se va a prorrogar porque está en el plan de emergencia habitacional la consideración de esta ley del mono. Pero no es lo que nosotros queremos. La respuesta que dice ahí es para el plan de emergencia. Nosotros estamos solicitando que la prórroga de la ley del mono en general. O sea, aquella casa que no puede regularizarse, que no tiene nada que ver con el plan de emergencia, no podría hacerlo. Entonces nosotros estamos solicitando la prórroga, no que nos den esa respuesta. No me parece. Ahí está la... Perdón, presidente.
Sí. me permite, ahí está la asesora del Ministerio de Vivienda. Yo creo que ella tal vez podría responderle, porque por lo que yo vi el proyecto no se refiere en ese ámbito solo al plan de emergencia. Pero me parece que hacer una modificación general. Pero ella le puede... ¿Quién es la...? Janet Tapia. Señora Janet, buenas El tardes. ministro está medio enfermo. Sí, tiene prendido su micrófono. Está enfermo. Sí. Dijo que se conectaba, pero... Señora Janet. Sí, está conectado. ¿Escuchó la inquietud de la diputada? Sí, lo vamos a considerar porque en realidad nosotros sí consideramos la prórroga, pero para efectos del plan de emergencia no la habíamos considerado de manera general. Era respecto a los proyectos que estaban incorporados en el plan de emergencia y es más, estábamos pensando básicamente hacer una indicación en este proyecto de ley que se va a tratar ahora, porque especialmente para nuestro programa de mejoramiento de vivienda y de ampliaciones, es esencial que esté vigente. Pero lo consideraremos, no tenemos problemas, pero como le digo, la respuesta está en función de lo que habíamos preparado y teníamos listo. Ok. ¿Le parece la respuesta? Gracias, señora Janet. Bien, esta sesión tiene por objeto... Ay, disculpe. A ver. ¿Perdón? Ocurre un instructivo que recibí de la Secretaría, no solamente yo, todos los secretarios nos ordenaron sacar de las minutas el varios. Por eso lo saqué, pero sin perjuicio de ello pueden referirse, yo no tengo problema. ¿Y por qué razón? Hay que preguntarle al señor ¿Permanentemente? Landero. Sí. Pero eso fue la decisión arbitraria de la Secretaría. Me acabo de enterar. ¿Sí, diputado Gil? Que varios, creo. Es muy corto. No, es que nos están pidiendo alguna reunión, entendí, de Algarrobo, de nosotros lugares. Eso no sé si lo vamos a dejar visto o no, no me quedó claro. Digamos. Tanta audiencia. Esto nos están pidiendo, y este señor que está pidiendo que él ha mandado diversas cartas a las distintas autoridades, pero entre ellas a la Dirección de Obras de Puente Alto, para solicitar que se pueda acoger a la ley del mono para ampliar su vivienda, y no ha recibido, siempre se la ha rechazado. Incluso la última vez se le rechazó diciendo de que la ley del mono ya no estaba vigente. Entonces él solicita que se oficie a la municipalidad para recabar antecedentes. Segundo, aquí esta Unión Comunal de Algarrobo está pidiendo solicitud para poner la problemática de la comuna por la actualización del plan regulador. ¿Ya? Y este otro, no, esto es uno que nos enviaron el último estudio. Esas son las solicitudes de audiencia. Otros son todos oficios de respuesta. Sí, yo creo que no hay problema. Sí, dígame. Perdón, y esta última solicitud que del llegó diputado. recién del diputado, pero el problema que tenemos acá hay que adoptarlo con unanimidad, porque según el reglamento, como este proyecto está con suma urgencia, no procede las audiencias públicas. Esta sería una audiencia pública. Pidiendo que se invite a la alcaldesa de Colima. Pero buscaremos el momento indicado. Y ahora no nos compete. Y a ver. ¿Y eso? Bueno, no habría problema, creo yo. ¿Lo cortamos? ¿Sí? Ok. ¿Eso? ¿Alguien? Diputado, perdón. Ya. Sí, yo quiero, presidente, solicitar un oficio al Ministerio de la Vivienda para que nos informe la ejecución presupuestaria del presente año, disgregado por región. Creemos que es importante que nosotros manejemos esa información como diputados integrantes de esta comisión, así que le solicito que tome el acuerdo para oficiar al ministro en este caso. Okay. Y lo otro, presidente, solicitarle por su intermedio a la Secretaría que nos pueda hacer un informe respecto de todos los oficios que hemos despachado a los distintos ministerios y que no hemos tenido respuesta. Si este informe pudiera estar para la vuelta de la distrital, yo se lo agradecería, presidente, que la Secretaría tomara nota para que podamos tener esa información. Bien, ¿habría acuerdo con lo planteado por el diputado Bobadilla?
Ahora sí. Vamos a cambiar de acuerdo. Bien, esta sesión tiene por... Ah, perdón otra vez, diputado. Donde llegué atrasado y estoy acelerado. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. La verdad es que, dado que hemos tenido un par de problemas para reunirnos por estos proyectos que estamos viendo en sala, traigo hartas cosas para lo que es puntos varios. Primeramente, me gustaría ver la posibilidad de que podamos invitar a 2 comités de vivienda. Son de Coquimbo, a propósito de la interpelación que hubo en la última comisión, ¿ya?, en la que yo fui aludido, y por lo tanto me gustaría también invitar a los comités que hoy día están trabajando en los terrenos de la Herradura Oriente, por un lado los lotes B5 y B6 y por otro lado el lote B1. Respecto de esta invitación a la comisión, sería el Comité de Pueblos Originarios, Pertinencia Indígena, Lof Tian Ruca y Tillacuy Huasi, ¿ya? Y por otro lado también en la misma oportunidad me gustaría invitar al Comité de Vivienda Mamaiquén, que es de funcionarios del Hospital de Coquimbo, ¿ya?, y para que ellos también puedan exponer todas las problemáticas y trancas que han tenido en el camino respecto a un proyecto que tiene informes favorables. Y por otro lado, me gustaría solicitar, presidente, por su intermedio y lograr el acuerdo de esta comisión, respecto de oficios dirigidos a el Ministerio de Vivienda y que dicen mucha relación con el plan de emergencia habitacional. En primer término, oficiar al ministro de Vivienda respecto a una situación muy particular que se está dando respecto de un proyecto de viviendas sociales que se ubica en el sector de las compañías, el sector del olivar, y que por la entrega que el Servio hizo de un comodato de parte de ese terreno a Íntegra, Impuestos Internos enroló esa parte del terreno con un rol especial. Y todos sabemos que para poder ingresar un plano en el conservador de bienes raíces y poder desarrollar un condominio, el rol tiene que estar a nombre de su titular, que en este caso es el Servicio de Impuesto Interno. El 15 de diciembre se hizo una presentación ante el Servio Región de Coquimbo y lamentablemente la respuesta fue bastante escueta, ¿ya?, siendo que es una obligación del mismo Servio. Estamos hablando de un proyecto de 5 torres, más de 150 familias que están accediendo a viviendas sociales y que requieren finalmente de este plano de fusión para poder postular a subsidios habitacionales. Tengo el documento que lo puedo adjuntar para que se le haga llegar al ministro y pueda exigir una respuesta rápida al Servio Coquimbo. En segundo término, a propósito de los famosos IMIP, tenemos el caso de el Comité de Vivienda de La Serena, Unión Vida Nueva. Son 150 familias que tienen los subsidios adjudicados, señor presidente, y que caducó el plazo para responder las observaciones en la solicitud del permiso de edificación, porque el famoso IMIP se demoró más de 6 meses en ser resuelto. Se solicitó por parte de la entidad patrocinante al MIMBU regional, a la Seremía, la posibilidad de autorizar una prórroga de este plazo de 120 días que tiene la Dirección de Obras Municipales para que con este IMIP ya aprobado se pueda resolver esa observación. En caso contrario, son 4 o 5 meses más de tramitación ya con este permiso, porque hay que hacerlo todo de nuevo para solicitar el permiso de edificación, todo consecuencia de este famoso IMIP. ¿Ya? Informe de mitigación
de impacto de vialidad. Acá también tengo la carta que me hicieron llegar las personas del comité. Entonces estamos hablando de planes de emergencia habitacional, pero resulta que entre los distintos ámbitos burocráticos vamos entrampando la concreción del sueño de la casa propia. En este caso en particular, subsidio en mano. Y por último, presidente, quiero que se oficie al ministro, a propósito también del plan de emergencia habitacional, respecto de un proyecto en la ciudad de Ovalle, son más de 450 familias, es un proyecto que ya tiene todo avanzado, solo falta la adquisición del terreno, son 3 comités, Casa Nuestro Futuro, el futuro de nuestros hijos, y los reservistas, que son ex reservistas 7390, y donde hemos solicitado en varias ocasiones reuniones con el ministro de Vivienda y no hemos tenido respuesta. Entonces quiero que se oficie a través de esta comisión a ver si nos puede dar la oportunidad de recibirnos el ministro con estos comités para que le puedan exponer la situación actual de este proyecto que, insisto, está muy avanzado porque tiene agua, luz, falta solamente adquirir el terreno, incluso tiene el anteproyecto listo. También puedo acompañar la minuta. Eso, presidente, la solicitud y los 3 oficios. Muchas gracias, señor presidente. Lo mío muy breve solamente, ya que está en vía Zoom la asesora del señor ministro, quisiera solicitar por su intermedio, señor presidente, poder agilizar el oficio ordinario 741 de fecha 7 de julio del 2022, donde del Ministerio de la Vivienda, de Secretaría Ministerial de Vivienda de la Región de la Araucanía, se solicita hacer entrega de un subsidio en forma directa a la señora Carla Natalia Araya Cifuente. Están todos los antecedentes, se enviaron en su minuto al señor ministro y la verdad que están esperando la asignación directa, reitero, con todos los antecedentes de respaldo. Entonces yo pido poder oficiar o hacerlo a través de la asesora del señor ministro que está conectada. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. ¿Tiene? Ya. No puede ser llegar. Pero no tiene para qué hacer el tiro, para no desordenarlo. La diputada Rafael me pidió la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, vengo a Por favor, estimados colegas. Solicito, pudiésemos hacer un oficio, ojalá con el acuerdo de todos los colegas presentes, al ministro de Bienes Nacionales. Hace aproximadamente 2 o 3 años, la Asociación Nacional de Funcionarios Municipales está solicitando un bien en Santiago para poder tenerlo como acogida en caso de enfermedades de los funcionarios. Creo que es una buena iniciativa que hace mucho tiempo que están trabajando y hace aproximadamente 1 mes o 2 meses la Asociación Nacional de Funcionarios envió una carta recordándole a la ministra este tema y no han tenido respuesta. Entonces solicitamos pudiese gestionarse a través de la comisión este oficio de la ministra de Bienes Nacionales para poder solicitar la respuesta respecto a si existe alguna casa, algún inmueble en Santiago que pudiese entregársele a la Asociación Nacional de Funcionarios, porque la verdad es que el venir, especialmente de localidades tan alejadas como la nuestra, venir a Santiago por un problema de enfermedad, los costos se suben y tener un hogar de acogida para aquello yo creo que es súper importante. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Urrutico Echea. ¿Está conectado el ministro, no? Sí. ¿Sí? Estoy conectado, presidente. Lo que pasa es que estoy enfermo, por eso quiero pero pensaba no intervenir. Ya. Por su intermedio, presidente, ministro, lo saluda acá el diputado Cristóbal Urrutico Echea. La verdad de las cosas es que quiero decirle, primero que nada, felicitaciones. Segundo, tremendamente agradecido por la pega que está haciendo. Se nota que es un ministro que sabe cómo manejar su cartera. Tercero, felicitar a su equipo y al equipo que tiene en la región del Biobío. Cuarto, cuente conmigo, ministro, para este proyecto.
y también con la bancada del Partido Republicano. Y quinto, ojalá que se mejore, ministro, pronto, porque lo necesitamos. Qué bien. Muy bien. Diputado Hirsch. Diputado Hirsch tiene la palabra. Gracias, presidente. Dos temas en varios también. El primero, cercano, el fin de semana, junto con el ministro Montes, se presentó en Lo Hermida, en Peñalolén, un programa, un plan muy completo que se llama Habitar Lo Hermida, que a mí me pareció del máximo interés porque en realidad es un plan que interviene completamente en términos de vivienda, pasajes, ciclovías, calles, plazas, pero sobre todo vivienda, un sector enorme como es Lo Hermida en la comuna de Peñalolén. Creo que es una experiencia muy interesante y creo de verdad que sería muy bueno si en algún minuto el ministro o alguien que él designe pudiera venir a contar en detalle ese programa, porque la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y a todos los que estábamos ahí, en realidad, no una cuestión de lado político. Creo que es un programa muy relevante y grande, y por lo mismo me parece que en la medida que se pueda conocer para replicarlo en otros distritos y comunas, puede ser interesante. Esa es una primera cuestión, presidente. Y la segunda es que hoy día en la sala se votó un proyecto propio de esta comisión, y más allá de las votaciones de cada uno, a favor o en contra, lo cual es legítimo, se aprobó el proyecto, pero quedó con una indicación del diputado Kaiser. Entonces, pedir que podamos verlo a la brevedad. Yo sé que estamos con otro proyecto, tienen no sé si suma o alguna urgencia los que tenemos, pero como es solo una indicación, ver la posibilidad que lo podamos volver a poner en tabla a la brevedad para que el proyecto avance con o sin la indicación, pero que podamos darle continuidad. Porque a veces ha pasado en otras comisiones y lo hemos visto en otras oportunidades, que proyectos que quedan ahí en la mitad, eso lo hemos visto en otros periodos, entonces creo que es muy bueno que podamos ir sacándolos y como en este caso solamente faltaría revisar esa indicación, aprobarla o rechazarla y volver a sala. Gracias, presidente. Ok, diputado, me parece muy atingente su solicitud. Bueno, que nos quedó claro ahora por qué nos suspendieron varios, porque hubo varios temas ahí que... No, está bien, pero respecto para tomar el acuerdo ahí, las solicitudes que hicieron los diputados, yo estoy de acuerdo, pero hay que ordenarlo bien. Sí, no se preocupe, presidente, yo lo tengo acá anotado, si quiere que lo... No, pero más nos vamos a demorar, siempre Sí, estamos mejor. Ya. Toque la campanita, no me Sí, quita más acordado. de acuerdo. Bien, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del mensaje que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al plan de emergencia habitacional y facilitar, por favor, estimados colegas, la ejecución de obras urbanas correspondiente al boletín 15.552-14 con urgencia calificada de suma. Asiste en representación del Ministerio de la Vivienda el ministro del ramo, señor Carlos Montes Cisternas, la abogada y asesora legislativa, señora Janet Tapia Fuentes, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, señor Vicente Burgos Salas. Ofrezco la palabra. No sé quién va a iniciar. Presidente, me permite que tenemos preparada una pequeña presentación que a lo mejor es bastante general y cortita para dar a conocer el proyecto a los diputados. ¿Te parece? Ya, ok, señora Janet. Tiene la palabra. Al tiro. Lo tengo que poner en modo presentación. Espero que se vea. La luz. ¿Ahí se ve? Sí. Tienen que bajar la luz. ¿Se puede bajar la luz un poco, por favor? ¿Ahí? Sí, sí. Ya. ¿Tan divertido hoy día? Sí. No llego más. Son oficinas con mucha luminosidad. Ya, les cuento. Señora Janet, tiene la palabra. Todo esto dice relación con el plan de emergencia habitacional que ustedes conocen porque lo presentó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Congreso el día 30 de junio, de acuerdo con lo que se había comprometido en la Ley de Integración Social. Este plan de emergencia, ustedes lo saben, contempla la ejecución de 260.000 viviendas durante el presente mandato presidencial. Los antecedentes por los cuales surge el plan de emergencia
es la ley sobre gestión de suelo para la integración social, la ley 21.450, que en su artículo 4 aprobó esta ley, que es la que le da cabida al plan y que es de carácter transitorio, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Esta ley ha sido muy buena para el Ministerio porque nos ha permitido incorporar un conjunto de herramientas normativas y de gestión para poder lograr el cometido que tenemos. Se otorgan facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de gestión de suelo, se le permite hacer habilitación normativa, se aborda el tema de los planes reguladores comunales e intercomunales, permitiendo que se produzca una mayor integración. Y en dicho contexto de esa ley surgió este plan, que no me voy a referir más a ello. El plan básicamente aborda diferentes soluciones, es un abanico de posibilidades, como lo ha dicho el ministro, que nos permitirá dar soluciones acordes a las necesidades de los diferentes tipos de familias que tenemos en nuestro país. O sea, no está centrado en un solo programa, sino que ustedes recordarán que tenemos 10 medidas que son absolutamente diversas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? Cuando nosotros dijimos, oh, tenemos la ley, está fantástico, pero también nos dimos cuenta de que era necesario seguir ahondando en la posibilidad de darle mayores facultades a el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a otros organismos, de tal manera de poder viabilizar y agilizar y optimizar, por así decirlo, el plan de emergencia habitacional. Entonces, en primer lugar, tenemos unas modificaciones al artículo 4, que es de la 21.450, en que se introducen modificaciones en los artículos 1, 2 y 3 de la referida ley, con el objeto de incorporar el concepto de vivienda de interés público. Nosotros, en esa ley solamente se hacía referencia a la vivienda de carácter social, específicamente a un programa del Ministerio, que es el del DS49, y nosotros creemos, como lo hemos señalado, que para cubrir las diferentes necesidades tenemos que ampliar el concepto a lo que ya está definido, que es la vivienda de interés público. Recordarán que en la 21.450 se incorporó la noción de vivienda de interés público, señalando que son aquellas viviendas que corresponden destinadas a hogares que en atención a su condición, destinadas a hogares que en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica o derivada de otros factores requieren apoyos estatales u otras medidas de colaboración o impulso que le permitan acceder a una solución habitacional adecuada, sea temporal o definitiva. En esta forma se encuentran tanto los proyectos que financia, impulse o fomente el Ministerio de Vivienda en los diferentes programas habitacionales. Entonces nosotros podríamos pensar en este momento los programas que ha señalado el ministro, cooperativas de vivienda, programas en que participan personas sin fines de lucro u otros órganos de la administración del Estado. Lo que se hace en este caso, a través de esta modificación que señalamos, es ampliar el abanico de programas a los cuales se puede extender la ley de integración. También tenemos una modificación en el artículo 1, se modifica el artículo 21 de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, y se incorporan 2 incisos con el objeto de facultar al MIMBU para aprobar normas técnicas para las viviendas industrializadas. Nuestra ley, de acuerdo con General de Urbanismo y Construcciones, nos faculta para dictar normas técnicas en forma separada del Instituto Nacional de Normalización en determinadas situaciones, como es el caso de los pavimentos, en que básicamente lo hacemos nosotros, y lo que se está haciendo acá es especificar que otra de las materias en que tendríamos competencia es en materia de viviendas industrializadas. ¿Por qué nos interesa? Hay sectores de, ustedes mismos nos han planteado muchas veces los sectores de la ruralidad, en donde las grandes empresas no les interesa abordar esas soluciones habitacionales, y las pequeñas empresas muchas veces no tienen las capacidades por rentabilidad
para generar proyectos de vivienda, y tenemos un porcentaje de subsidios rurales que están sin utilizar porque no han podido acceder a una solución por no encontrar empresa. El presidente de la comisión nos señaló hace pocos días que había tenido oportunidad de visitar unas viviendas industrializadas que se hicieron en la localidad de Lonquimay y que le pareció una buena solución. Nosotros eso es lo que estamos buscando, poder atender a aquellos sectores que no hemos podido atender con nuestros programas y viviendas más tradicionales. Después se incorpora un artículo, en el mismo artículo se incorpora un nuevo artículo 23 a la ley, por medio del cual se faculta a los directores de obra para otorgar facilidades en el pago de los derechos municipales por subdivisión, fusión, edificación y urbanización, los que siempre podrán ser pagados en cuotas, debiendo siempre estar pagados íntegramente cuando se recepcionan las obras o se otorga la autorización si es que no contempla obras de urbanización o de edificación. Esto es una norma que existe también en el artículo 128 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero está referida exclusivamente a los permisos de edificación y urbanización, y acá se está ampliando a los de subdivisión y fusión, y eso facilitará la gestión del plan de emergencia habitacional sin comprometer los recursos municipales, porque en definitiva siempre el municipio recibirá los pagos correspondientes por las labores que realiza. Tenemos también, se incorpora un nuevo artículo 24 en el que se establece que al sistema electrónico que ve el tema de los INMIP deberá recibir todos los proyectos. Hay circunstancias actualmente en las cuales el sistema electrónico no está habilitado para recibir determinados proyectos, y la idea siempre fue, cuando se tramitó la ley de aporte al espacio público, era que todos los proyectos ingresaran. Entonces, para estos efectos, este artículo está habilitando al Ministerio de Vivienda, en conjunto con el Ministerio de Transporte, para generar un procedimiento que permita que todos los proyectos queden ingresados al sistema, y no que le digan a la persona, no, esto lo tiene que ir a ingresar a la ventanilla municipal, había ejemplar. Todo va a quedar en ese sistema. También en ese artículo se clarifica algo que estaba pasando en la práctica, pero que no corresponde porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone lo contrario, y es que no se puede pedir como mitigaciones considerar ensanches o expropiaciones fuera del terreno que del proyecto inmobiliario que está siendo evaluado. Se incorpora también un nuevo artículo 25 que señala, y esto es una cosa importante, que se pueden ingresar, en la práctica se pueden ingresar a tramitación los permisos de edificación con la sola constancia de que el informe de mitigación vial se está tramitando, se ha ingresado al sistema al que hacíamos referencia recién, y que el permiso deberá ser otorgado con ese solo mérito, y finalmente se va a exigir que esté aprobado el IMIP cuando las obras estén para ser recepcionadas. O sea, nunca se puede recepcionar sin que las mitigaciones que se hayan establecido en la resolución a que se refiere ese informe no se hubieran ejecutado o garantizado de acuerdo con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. Yo creo que ese es un aspecto importante. Ustedes recién se estaban refiriendo al tema de los IMIP, y a lo menos acá lo estamos abordando en relación a esta materia. Tenemos además un nuevo artículo 26 que permite, esto es muy importante, uno de los programas que hemos pensado son las viviendas para trabajadores, y el ministro se los comentó, hay empresas que están interesadas efectivamente en hacer donaciones de terreno para sus trabajadores, y esas donaciones de terreno que hacen los privados, de acuerdo con la ley, están sujetas
a los trámites de insinuación, que es pedir autorización a un juez para poder hacer la donación. En segundo lugar, pagan impuestos a las donaciones, que hay una ley específica para ello, y además no pueden ser rebajados como gasto en el fondo respecto de la ley de la renta, el impuesto que nos corresponde pagar de acuerdo con el decreto ley 824 de impuesto a la renta. Y lo que se está haciendo acá es eximir de eso, o sea, no van a tener insinuaciones, no van a pagar impuestos, van a estar exentas, y además se van a considerar como gasto efectivo necesario para producir la renta, en el caso de la ley de impuesto a la renta, que ustedes saben considera renta, y el global complementario. Por otro lado, estamos incorporando un nuevo artículo 27 en que se faculta a los servios para considerar los informes emitidos por los revisores independientes de edificación y los revisores independientes de cálculo estructural. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben, por ejemplo, hay en general en el DS 49 hay entidades patrocinantes que presentan sus proyectos al Servio para postularlos a nuestro programa de subsidio. Lo mismo ocurre con el decreto 19 y en algunos casos con el DS1. Puede ser que esos proyectos ya hayan sido previamente revisados por estos profesionales que son contratados, como cualquier inmobiliario puede contratar a estos profesionales, y ellos son personas que están debidamente calificadas, están inscritas en un registro, tienen responsabilidad administrativa, tienen responsabilidad de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, lo que estamos planteando acá es que sea facultativo para el Servio el revisar nuevamente todo lo que hizo el revisor independiente o considerar lo que el revisor independiente ya evaluó en su informe. Esto, en la práctica, esto es lo mismo que pasa con las direcciones de obra, que no debería existir si hay profesionales que están haciendo esta labor porque han sido autorizados por el Estado para hacer esta labor. No corresponde en muchos aspectos que el director de obra vuelva a revisar. Por eso ahí se puso un límite a la revisión de los directores de obra referido a las normas urbanísticas, Y lo mismo queremos hacer acá, o sea, que el Servio, en algunos casos, si lo estima, podrá revisar, y si no, esto va a desburocratizar bastante el sistema. Finalmente, después tenemos un artículo segundo dentro del proyecto de ley, en que es una modificación muy sencilla, que está referido a los planes comunales e intercomunales de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público que se crearon a partir de la ley de aporte al espacio público, y lo único que pretende es que los fondos que se reúnen por concepto de aporte son bastante menores. Entonces, si yo planteo un plan de inversiones que me es absolutamente necesario para mi comuna, yo quiero poder allegar otros recursos para que ese plan efectivamente se pueda llevar a cabo y ejecutar. Y acá lo que se está diciendo es que se pueden allegar ya no solo los recursos que pagan los proyectos que generan crecimiento urbano por densificación, sino que también otros recursos que facultativamente quieran entregar otros servicios públicos, otros organismos del Estado, otras instituciones. Esa es la modificación a la Ley General. Tenemos una modificación en el artículo 3º referido al tema del artículo 60 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que es la que regula el tema de los estacionamientos fundamentalmente, y lo primero que estamos hablando es lo mismo que dijimos antes, cambiar vivienda social por vivienda de interés público. Estamos eliminando la prohibición de autorizar excepcionalmente que la dotación de este estacionamiento sea menor al 1 por cada 2 unidades que está establecido respecto de las viviendas sociales. Creemos que en esa materia el director de obras tiene que hacer una resolución fundada, que es lo que se permite para cualquier otro tipo de proyecto, y en condiciones específicas de carácter geográfico, por ejemplo, los Cerros de Valparaíso, que no puede dentro del mismo inmueble localizarse los estacionamientos, se permitan
o la cantidad de estacionamientos que se está pidiendo de acuerdo con esta norma, en esos eventos, por razones fundadas, pueda eximirse, y creemos que no correspondía que la vivienda social no tuviera también en la misma tratativa. Y por otro lado, también estamos modificando el artículo 8, en donde se aumenta el periodo de transición para completar el número de estacionamientos y se extiende al 1 de enero del año 25. Esa norma empezaba a regir ahora el 1 de enero del año 23, y nosotros hemos decidido extenderlo hasta la vigencia del plan habitación. Bueno, el artículo 4 está referido, también nos hemos dado cuenta de que se han ido estableciendo diversas obligaciones para las empresas, y muchas veces esto eleva los costos y hace más difícil que se pueda ejecutar el plan de emergencia, y por eso estamos modificando la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, y básicamente son 3 modificaciones. Por un lado, se amplía el plazo de transición que estaba del 1 de enero de 2023 al 1 de enero del 2024 en relación al leasing habitacional. Esto yo lo desconocía absolutamente. Está incorporado dentro de la otra reforma, estaba incorporado dentro de la reforma tributaria que está tramitando actualmente el Ministerio de Hacienda, pero ellos nos pidieron que lo pudiéramos poner acá, y lo retiraron de esa norma. Por otro lado, tenemos que actualmente, de acuerdo con la ley vigente, el crédito especial del IVA, que es el 65%, se mantenía para aquellas empresas que habían obtenido su permiso de edificación al 31 de diciembre del 2022, tenían los contratos celebrados al 31 de diciembre del 2022 y iniciaban obra al 31 de diciembre del 2023. Y todos ellos van a mantener la franquicia del 65%, pero precisamente por el tema de los IMIF, muchas empresas no pudieron presentar la solicitud de permiso de edificación porque no tenían el IMIP aprobado. Entonces, lo que se acordó es que solamente va a exigirse que esté ingresado a tramitación el permiso de edificación al 31 de diciembre del 2022. Solamente ese requisito, y los otros 2 se eliminaron, con lo cual, y dado que el IMIP ahora se podría ingresar a tramitación, y con eso basta para ingresar el permiso, estarían manteniendo la franquicia. Y finalmente se amplía el plazo de transición, que como ustedes saben era hasta el 2024, y se incorpora el 2025-26, que la transición suponía que los que perdían el 65% tenían el 32,5%, y ahora van a tener por estos 2 años más 16,25% de exención. Eso es todo el proyecto, presidente. Estamos con Vicente aquí para resolver todas las consultas que ustedes quieran hacernos. Tratamos de hacerlo lo más simplificadamente posible la presentación, que se entendiera cuáles son las ideas que están detrás, y queremos decirles muy sinceramente también que hemos pensado que nosotros queremos que ojalá se pueda aprobar en general lo más rápidamente posible, para que lo podamos empezar a discutir en particular, y abierto a las indicaciones que ustedes quieran hacernos. Nosotros hemos estado mirando otros temas, por ejemplo, el tema de la ampliación del plazo de la ley del mono, la 20.898, no está dentro del texto original, pero nosotros teníamos previsto presentarlo como indicación. Y así otros temas, o sea, por ejemplo, las municipalidades fuertemente nos han venido diciendo que un obstáculo a la actividad inmobiliaria en general es que sean los servios los únicos habilitados para inspeccionar y recepcionar los pavimentos. Entonces, nosotros podemos delegarle facultades a los municipios, de acuerdo con la ley de pavimentación comunal,
para inspeccionar, pero no para recepcionar. Entonces de repente hay, no sé, voy a poner un ejemplo muy pequeño, una casa que tiene que hacer su vereda y su ingreso de entrada de auto. Ese proyecto viene aprobado por el Servio, después el Servio, la municipalidad a veces le hemos delegado, lo inspecciona, pero después tiene que ir nuevamente el Servio a inspeccionar ese proyecto, y después tiene no solo la inspección, sino que tiene que recepcionarlo el Servio. Entonces eso es bastante engorroso y burocrático, entonces nos han planteado la posibilidad de que ellos pudieran hacer esa labor respecto de estos proyectos que son privados y que son en realidad de una envergadura que no es necesario que los servios sean los que lo hacen. De hecho, la Municipalidad de Santiago, que tiene una dirección de pavimentación propia, lo hace sin ningún problema porque tiene su dirección de pavimentación. Bueno, esa es alguna de las ideas que hemos estado pensando de indicación. Muchas gracias, señora Janet. Estimadas diputadas, estimados diputados, se ofrece la palabra. ¿Alguna consulta? Diputado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Está la expositora Janet todavía, cierto? Sí, me imagino. Sí. Señora Janet. Sí, gusto saludar a la señora Janet. No, hay 2 o 3 preguntitas que me gustaría hacerle, porque esto lo vimos extraoficialmente, ¿cierto? El proyecto que venía para adecuar las normas para hacer posible o ejecutar en forma más rápida el plan de emergencia, cosa naturalmente en la que estamos todos abocados. El tema, en primer lugar, el tema del vivienda de interés público. En la práctica, me gustaría saber, porque esto ya estaba para el DS49, pero ¿qué significa en la práctica su ampliación en interés público? ¿Significa eso que está el DC1, está, bueno, el 19 por integración, pero ¿existen otros planes que se van a ver beneficiados junto con esto, más allá de la cooperativa, que usted habló también de los sin fines de lucro, etcétera? Es una consulta, en el fondo, entender bien en qué consiste, cuando ampliamos esta norma, en qué consiste la práctica, qué planes se extienden con la ampliación de vivienda de interés público. En segundo lugar, en el tema de la mitigación, me llamó la atención que ya no se permitiría el ensanche o las apropiaciones de otros bienes que no sean lo que estén incorporados en el proyecto. No sé si recuerda esa parte, señora Janet. Que me interesa mucho el tema eso te dice relación con las mitigaciones, ¿cierto? Con la mitigación, exactamente. Entonces me interesa hacia dónde apunta esta reforma, hacia dónde apunta este punto específico de modificación, donde se señala claramente que no se van a exigir en el fondo mitigaciones que digan relación con ensanche o apropiaciones de otros bienes. Y en tercer lugar, que me interesa mucho, porque lo habíamos hablado acá también entre varios diputados y con el mismo ministro, respecto al tema de la posibilidad de las empresas que estén interesadas en la donación de terrenos para vivienda social, y eso puede ser una política a todo el país, me imagino yo en mi zona, la empresa salmonera, ¿por qué no hacer las villas del salmón? Me imagino en el norte, en el centro, en fin, de acuerdo a la vocación económica de cada zona. Si es esta rebaja o reforma que dice relación con que se elimina el trámite de la insinuación, que es el trámite judicial para la donación, pero que más encima lo pasan como gasto necesario para producir la renta, es lo que efectivamente se requiere hoy día para que la empresa o la grande empresa puedan efectivamente donar sus inmuebles para hacer factible las famosas villas que yo llamo de los trabajadores. Es una consulta, señora Janet. Gracias, presidente. Señora Janet, le ofrezco la Sí. palabra. Vicente, puedes intervenir cuando quieras, así que... Bueno, en el caso de las viviendas de interés público, sí, efectivamente estamos abordando otro tipo de proyectos. O sea, el DS19, que es un decreto de integración social, que tiene viviendas para sectores vulnerables y sectores medios, porque no es más que eso, sectores vulnerables y medios, y es un programa que estamos incentivando muchísimo. Exige que lo consideremos también como esto, o sea, no podemos seguir restringiéndonos a la noción de vivienda social. Los de cooperativas también van a estar considerados. No sé, no le puedo decir en este momento, porque con el ministro, tal como lo ha señalado, estamos trabajando en diferentes alternativas, entonces yo no sé cuántos programas de interés público vamos a tener. O sea, ya tenemos 10 líneas trabajadas, y en todas esas cabría el concepto y la aplicación de estas normas.
respecto de los ensanches, yo creo que a lo mejor me expresé mal, corrígeme Vicente. Lo que pasa es que hay el proyecto, de repente a un proyecto le piden que haga un ensanche o una expropiación como medida de mitigación en una circulación que no tiene nada que ver, el ensanche de una calle, por ejemplo, o de un pasaje que no tiene nada que ver con el proyecto. Ha sido súper habitual que esta es una cosa que venía de la época de los Expo. Ya, señor, usted tiene que hacer, usted tiene que mitigar, su área de influencia es esto, usted tiene que hacer estas determinadas obras, pero, y después vienen y le piden una obra que no tiene nada que ver con el proyecto en otro lado, porque, no sé, pues, se nos quedó chica de otra calle. Que a lo mejor el proyecto ya ni siquiera está dentro de su área de influencia. A eso es lo que nos referíamos. ¿Quieres complementarlo, Vicente? ¿Tú que eres el dueño de la ley? Respecto a los dos puntos, gracias Yaneti por su intermedio, señor presidente. Solamente complementar a lo que evidentemente expuso Janet en el sentido de que efectivamente el plan de emergencia se hace cargo de la idea de entregar más de 160.000 viviendas, no solamente a través de ese 49, sino que parte de los principios del plan de emergencia ha sido diversificar la oferta habitacional, entendiendo de que hay distintas necesidades a las cuales el subsidio y la política habitacional tienen que adaptarse. En ese sentido, nosotros creemos que ajustar esta herramienta temporal de la habilitación normativa a todas las soluciones que incorpora el plan de emergencia es lo más pertinente para no restringirnos y no, de alguna forma, artificialmente conducir proyectos que ameritan tener una buena mezcla, donde prácticamente esa mezcla de distintos subsidios, distintos tipos de vivienda, sabemos que son los mejores proyectos de vivienda. En consecuencia, creemos que esa consideración, que siento hoy día que es un acuerdo, tiene que estar reflejada en la posibilidad de poder habilitar normativamente ese tipo de proyectos y no solamente el TC49. Y eso, así está armado el plan de emergencia, si lo han podido revisar. Y el segundo punto, efectivamente lo que ha pasado es que se está pidiendo en algunos casos, que han ido disminuyendo, pero en algunos casos están pidiendo ensanches y afectaciones. Le dicen al actor privado, mire, usted tiene que hacerse cargo de la expropiación de un terreno, de una afectación que está a cuatro caras, que puede que esté en la área de influencia, pero lo cierto es que el actor privado no tiene facultades, bajo ningún punto de vista, para llevar a cabo esa expropiación. Y si no cuenta con una actividad expropiatoria, que aparte tiene que pagarle al propietario expropiado, ciertamente nos enfrentamos ante un problema de ejecución que finalmente ese mismo nunca se va a poder ejecutar. En consecuencia, preferimos aclararlo a través de esta modificación legal, que es una pequeña modificación aclaratoria en el sentido de la aplicación, que ya tiene 1 año y 1 mes de los IMIF. Eso. Y había un tercer punto. Por una parte, lo referido a la donación de terreno. Sí, cualquier empresa privada eventualmente pudiera hacer una donación de terreno y va a tener para sus trabajadores o directamente al Servio, también puede ser, y va a tener este tratamiento especial. Ustedes tienen el informe financiero respecto de lo que esto pudiera significar, lo evaluó el Ministerio de Hacienda, y nosotros creemos que es una medida más. No olvidemos que en nuestro país durante muchos años existió un porcentaje que las empresas tenían, que era lo que se denominaba el 5% habitacional, en que las empresas, un 5% de lo que tenían que pagar por concepto de impuesto a la renta, lo depositaban en esta otra, ¿cómo se dice? En este otro lugar, y que estaba en otro fondo que estaba destinado exclusivamente para cubrir las viviendas de los trabajadores de esas empresas. Viviendas que, en definitiva, cuando se terminó el sistema del 5% habitacional, fueron traspasadas a los servios para que las transfirieran a los trabajadores de esas empresas. O sea, este tampoco es un mecanismo, ahora está planteado como donación directa de los terrenos, de los inmuebles, pero no es un mecanismo que esté tan alejado de lo que se ha hecho para favorecer la construcción de viviendas en nuestro país. Nosotros creemos que es una medida adecuada, y en ese sentido la hemos presentado a tramitación, y internamente en el gobierno se
bien evaluado. Gracias, señora Janet. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, por favor. Se me quedó, señora Janet, se me quedó una consulta, la cosa que habló del informe financiero, pero no, creo que no nos ha llegado, ¿no? Esa es la consulta, señora Janet. El informe financiero Sí, va junto al proyecto. Sí, que no. Lo vamos a imprimir. Ok. Gracias, Janet. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo tengo un par de preguntas. Primero, con estas medidas, ¿cuánto proyecta el Ministerio se van a reducir los tiempos en sacar estos proyectos? Y cuánto es lo que ellos proyectan se podrían reducir los costos, ¿no? Porque vimos en un reportaje en un diario de circulación nacional que los proyectos inmobiliarios se demoraban 449 días en promedio y reducirlo significaba, o que estas demoras explican un 10% en el precio de la vivienda. En segundo término, respecto a las donaciones, acá se establece una modificación respecto de que se elimina la insinuación, pero solamente se refiere a los trabajadores de la respectiva empresa. Entonces yo no sé si se ha evaluado la posibilidad de que esas donaciones también se puedan generar respecto de personas que forman parte del área de influencia de una empresa, sobre todo en el norte, donde tenemos grandes mineras. Generalmente sus trabajadores tienen sueldos que muchas veces les impiden calificar a un subsidio, y tenemos la problemática de la gente que vive en torno a esos proyectos y que hoy día está pagando las consecuencias de altos precios, sobre todo en materia de arriendo. Entonces, ver la posibilidad de que comités, no necesariamente son trabajadores de la empresa, puedan optar a este beneficio. En tercer lugar, esta normativa va a ser de aplicación general, es decir, proyectos inmobiliarios privados van a poder optar a estos beneficios, porque como se plantea el título que se trataría de una norma miscelánea, no sé si se hace extensivo o no a esa área. Me gustaría que me pudieran explicar un poquito mejor el tema de la prórroga respecto del beneficio del IVA construcción, respecto de ese 0,65%. Y lo último, dice relación que no sé si se aborda en este proyecto, es cómo se va a abordar el tema de la proliferación de campamentos, que de hecho tenemos informes acá en la comisión donde hemos visto un aumento considerable del tema campamento, y no sé si se aborda en esta normativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Señora Janet. Sí, por su turno, señor presidente, la primera pregunta en relación a la reducción de tiempo. Efectivamente, nosotros, tal como el señor diputado, el reportaje mencionado y estudios también internos dicen relación con una progresiva problema en cuanto a la aprobación de permisos y la consecuente demora en la entrega de proyectos también en sus aprobaciones. Esto no solamente es tratado por este proyecto de ley, diputado. Esto también, en el fondo, requiere una agenda que nosotros también estamos trabajando con el 3 de Obre, con una mesa multigremial privada, justamente para mejorar los tiempos que nos preocupan a todos. Particularmente este proyecto hace relación justamente a lo que usted mencionó anteriormente en su primera intervención en relación a la aprobación de los IMIP, y nosotros hemos considerado que traspasar la aprobación del IMIP a la recepción definitiva implicaría quitarle, a lo menos en aquellos casos que usted mencionaba, por ejemplo, de que solamente es el IMIP lo que se requiere, probablemente una reducción de no menos de 2 meses a la aprobación de permiso, cuando esa es la ocasión. Hay otros casos, lamentablemente la ocasión de la no aprobación de permiso tiene que ver con otras razones, pero ciertamente los IMIP y la incorporación de este sistema a nuestro sistema normal ha generado algunos problemas que estamos trabajando, pero por cierto, esta modificación permitiría reducir esos elementos. Yo creo que podríamos
hacer una consideración de los costos, diputado, pero ciertamente sí le puedo decir que el mayor costo que estamos tratando de evitar con esta modificación es justamente lo que usted mencionó. Es que proyectos que están listos y que se encuentran de alguna forma preparados para estar dentro de un llamado no puedan ser considerados dentro de llamados porque falta el permiso de edificación. Ese es un costo, más allá del costo presupuestario, el problema que nos genera es que estamos de alguna forma demorando proyectos que probablemente vamos a poder ejecutar, pero artificiosamente. Entonces, la idea es que nosotros podamos conseguir que para determinados llamados, por ejemplo, DC-19 o DC-49, los antecedentes de permiso de edificación estén listos o sujetos a aprobación de manera tal de que podamos cumplir con los objetivos del plan de emergencia. Y con eso quiero cerrar, que el plan de emergencia nacional no solamente se refiere a la entrega de demoras, de apurar los procesos de planificación, perdón, de ejecución de obras, sino que también a que la tramitación y que la entrega del financiamiento sea lo más rápida posible, de manera tal de poder entregar estas 160.000 viviendas durante el periodo. Eso no solamente, insisto, la entrega de subsidios, sino que también implica modificaciones normativas y mejor gestión, que es justamente lo que estamos trabajando, pero por ejemplo, para poder modificar este elemento LIMIT, justamente necesitábamos modificar el artículo 126, en este caso solamente para la vivienda del plan de emergencia, de manera tal de poder llegar a los objetivos que nos planteó el plan de emergencia. Eso. Gracias, diputado Hirsch. Le pido la palabra. Gracias, presidente. De todas maneras quedaron algunas dudas, pero yo justamente quería hacer un comentario al respecto. Lo que pasa es que, considerando que está con suma, yo también tengo varias dudas en la misma línea que el diputado Fuenzalía, es decir, sobre el tema de las donaciones, en fin, hay varias cosas que se pueden agregar, pero yo pienso que en realidad eso lo iremos discutiendo en la discusión en particular, porque hay varias cuestiones ahí que son bien relevantes. Entonces me voy a permitir hacer una propuesta, si a usted le parece, presidente, o no, que es votarlo en general, porque después efectivamente tenemos que estudiar bien esos detalles. Yo también creo que hay que ver forma de ampliarlo. Bueno, hay varios aspectos ahí que me gustaría entrar, pero me parece que ya son de la discusión misma en particular, porque si no va a pasar eso, que van a quedar como pendiente. Eso es una propuesta. La idea es votarlo hoy en general. ¿Habría acuerdo? Sí, y nos van a llamar luego. Secretario. Segundo, que tengo que avisarle a la diputada Rafael. A la diputada Rafael que me pidió que le avisara. ¿Ya? Y lo vamos a votar. Deme dos ¿Ya? segundos ya. ¿Ya? Ok. Pero no se nos vayan porque vamos a votar. Es que vamos a votar ahora, diputado. Diputado, vamos a votar. Ah, ya. Aquí. ¿Quién viene? ¿La diputada Rafael? Ya, está acá. Ya. Y va el tiro. Ya, vamos. Espérenme. Vamos a votar. Vamos a votar un proyecto de ley general, uno del gobierno, y en vivienda. No, estamos bien para votar, pero es para avisarle. Ah, ya. Bueno, ya. Hasta luego. En el Senado, diputado. Bueno, ya, vamos entonces. Vamos a votar en general entonces el proyecto. Diputada Astudillo. Aprobación a la secretaría. Gracias. Diputado Beltrán. Apruebo. Gracias. Diputado Badilla. Diputado Badilla. Diputado Jorge Durán. Diputado Juan Fuenzalida. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Gir. A favor. Diputado Yao. Diputada Rafael. A favor. Gracias. Diputado Rosas. Diputado Ulloa. Gracias. Diputado Urriticoechea. A favor. Gracias. Diputado Presidente. A favor. Unánime, presidente. Muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor. Si quieres empezamos en particular. ¿Cómo? Empezamos en particular la discusión porque parece que el Senado no, porque parece que para votar el reajuste del Senado todavía no vuelve de comité. Ya no, sí. Para que hagamos las preguntas al hueso cuando vengamos. Sí, yo creo que vengan para acá. Señor presidente. Sí, perdón. Carlos Montes, perdón.
Pero don ministro, no le conocí la voz. No, es que estoy muy... Pero quiero hacer dos acotaciones. Perfecto. La primera, en relación a lo que planteaba el diputado sobre los tiempos y los costos. La verdad que este es un tema que es muy amplio y tiene que ver en algunos aspectos legales, hay administrativos y hay de operación. Y solo darle un ejemplo. En una villa que estuvo lista en la comuna de San Ramón, nos demoramos 6 meses en entregarla porque la compañía eléctrica no fue a hacer la conexión. Eso no tiene ni que ver con más que una actitud. Bueno, y hay otro aspecto de otro tipo. Lo que quisiéramos pedir es que todas las ideas que tuvieran los diputados, los miembros de la comisión o cualquier parlamentario, lo pudieran hacer llegar, porque estamos tratando de poner normas que acorten los procesos, tanto administrativos como legales, cuando corresponda. O sea, estamos muy abiertos en todo lo que se representa esta ley, a analizar propuestas que vayan facilitando las cosas. En relación a las donaciones, quiero aprovechar de hacer una muy rápida. Aquí es probable que en el texto, tal como está redactado, nos obligue a poner ciertos límites para que no haya abusos, porque en todas estas cosas puede haber abuso. Una de las cosas que evitamos nosotros es que en el caso del programa de vivienda para trabajadores, sea entre la empresa y sus propios trabajadores y no abierto a cualquier trabajador, porque ya ocurrió en el pasado, y usted lo conoce bien, presidente, porque le tocó vivirlo. En el pasado lo que ocurrió es que se fue transando en algunos casos con los cupos. Entonces, para evitar eso es una relación trabajador con su propia empresa. Y en el caso de que sea un holding, el holding lo puede hacer con otra empresa o sea, donarle a otra empresa de su propio holding para poder llevarlo adelante. En relación a la posibilidad de que esto quedara como una norma general, esto requeriría, que a mí no me parece mala idea, pero requiere un procedimiento de aceptación, de análisis, porque no es donación de suelo en general, tiene que ser un suelo hábil, operativo, relevante, que sirva en determinado lugar. Eso podríamos incorporarlo porque no está tal como está redactado. Pero eso supondría que el Servio da la aprobación, o si no van a llegar todos aquellos suelos que no tienen mayores factibilidades y posibilidades. O sea, se requiere mucha precisión al respecto. Quería aprovechar de avanzar en ese debate particular. Gracias, presidente. Gracias a usted, ministro. ¿Sí ofrecía la palabra? Ahí. El informe financiero. Ahí, porque ahorrar papel. Agradecemos la votación en general y de avanzar. Ojalá que en enero haya una sesión, o la próxima semana que haya una sesión más larga para poder avanzar, porque entre antes esto se apruebe más rápido va a ser posible avanzar en aplicarlo. Ok, ministro. Intentaremos hacerlo lo más rápido posible, ministro. Al final está el informe financiero, que era lo que estaban pidiendo. Usted no tiene, ahí le van a dar. Espérame. El presidente no tiene. Todos tienen. El presidente. Presidente, la señorita Janet tiene en la televisión la Comisión de Constitución, no la de nosotros, la acusé. No. Broma. Presidente, si me permite, lo que pasa es que estaba esperando ver cuándo partía la sala y es lo que está transmitiendo sí. Es broma. El Senado todavía está suspendido. Sí, ya. Sí. ¿Qué hacemos? No, pues presidente, terminemos la sesión, pues no hay nada más. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.